Este millonario presentó a 5 mujeres ricas a su pequeña hija de 7 años para que eligiera una nueva mamá. Pero la pequeña rechazó a todas. Luego, frente a su padre conmocionado, eligió a la empleada del hogar, que estaba llorando, y dijo: «Es a ella a quien quiero porque siempre me ha tratado como a su verdadera hija». Lo que el millonario descubrió después, bulversó a toda su familia. Bienvenidos a todos. Si son nuevos, suscríbanse, denle me gusta al video, díganme desde dónde me están viendo. Alejandro Mendoza tenía 30 años y en todo Madrid su nombre era sinónimo de éxito, belleza, poder y lujo. Poseía edificios enteros en el Paseo de la Castellana, restaurantes exclusivos en el barrio de Salamanca, una sociedad de inversión que protagonizaba las portadas de los periódicos económicos, y una inmensa casa en La Moraleja, con ventanales que daban directamente a las luces de la ciudad. Cuando Alejandro entraba en una sala de juntas, todos se giraban. Era alto, con esa elegancia natural de los hombres que visten trajes a medida de sastres italianos, y esa mirada tranquila de quien ha aprendido a no mostrar nunca su debilidad. La gente pensaba que lo tenía todo. Veían los coches de alta gama frente a su casa, los relojes exclusivos en su muñeca, los contratos firmados en despachos y del último piso de una torre de Asca. Pero nadie veía lo que sucedía cuando regresaba por la noche, cuando se quitaba la chaqueta, cuando atravesaba los largos pasillos silenciosos de su mansión y solo escuchaba los pequeños pasos de su hija corriendo hacia él. Su hija se llamaba Lucía. Tenía 7 años, un rostro dulce, ojos profundos y una inteligencia que sorprendía incluso a los adultos. Desde la muerte de su madre, Lucía se había convertido en el centro del mundo de Alejandro. Podía perder dinero en el IBEX 35, perder un contrato, perder una amistad, pero no podía perder la sonrisa de su hija. Cada noche, incluso cuando llegaba agotado, subía a su habitación. Se sentaba al borde de su cama y escuchaba sus pequeñas historias. Lucía le hablaba de su colegio privado, de sus dibujos, de sus muñecas, de sus sueños a veces extraños, y Alejandro fingía sonreír, pero en el fondo tenía miedo. Tenía miedo de que su hija creciera con un vacío en el corazón. Tenía miedo de que le faltara una presencia materna, una dulzura que un padre, a pesar de todo su amor, no siempre podía dar de la misma manera. Entonces, comenzó a pensar en volver a casarse. No porque hubiera olvidado a su difunta esposa, sino porque quería que Lucía tuviera a alguien cerca de ella, una mujer capaz de peinarla con paciencia, de hablarle cuando tuviera miedo, de abrazarla cuando Alejandro estuviera trabajando. Pensaba que, eligiendo bien, podría reconstruir una familia. Pero Alejandro era un hombre rico, y a su alrededor muchas mujeres no veían su corazón. Veían su apellido, su casa, su dinero, su reputación, y sobre todo, la vida que podían tener si se convertían en la señora Mendoza. Al principio, Alejandro no quería creer esto. Pensaba que sabría reconocer la sinceridad porque había negociado con hombres poderosos, firmado contratos complicados y dado traiciones en el mundo de los negocios. Pero aún no comprendía que el corazón de un niño a veces ve más claro que los ojos de un adulto. La primera mujer que presentó a Lucía se llamaba Valeria. Era modelo, muy guapa, siempre perfecta, con una melena brillante, vestidos de diseñador y una sonrisa que parecía hecha para las portadas de las revistas. Alejandro la había conocido en una gala benéfica en el Teatro Real. Ella hablaba suavemente delante de él, decía amar a los niños. Afirmaba que una casa sin risas de niño era una casa sin alma. Alejandro se había sentido conmovido por sus palabras, así que la invitó un sábado por la tarde a almorzar con Lucía. Valeria llegó con una caja enorme de una juguetería de lujo llena de regalos carísimos. Arrodilló frente a Lucía, le tendió la caja y le dijo que había elegido todo eso especialmente para ella. Lucía la miró largo rato sin sonreír. Tomó un pequeño oso de peluche, dijo gracias con educación y luego permaneció en silencio durante toda la comida. Alejandro intentó crear una conversación, pero Lucía apenas respondía.
Valeria reía fuerte, tocaba el brazo de Alejandro, le hablaba de viajes a París, de vacaciones en Ibiza, de joyas. Luego, de vez en cuando, miraba a Lucía como si quisiera recordar que estaba allí. Después de la comida, Alejandro recibió una llamada urgente y salió unos minutos a la terraza. Valeria, que creía que nadie la escuchaba, se inclinó hacia Lucía con una sonrisa mucho menos dulce y le dijo que una niña bien educada no debía ser tan fría con las invitadas de su padre. Lucía bajó la mirada. Valeria añadió que si ella entraba algún día en esa casa, tendría que aprender a ser más sonriente porque ninguna mujer querría vivir con una niña difícil. Cuando Alejandro regresó, Valeria recuperó su gran sonrisa. Le preguntó a Lucía si quería darle un abrazo y la pequeña retrocedió suavemente. Esa noche, Alejandro le preguntó a su hija qué pensaba de Valeria. Lucía dijo simplemente que no la quería. Alejandro se sorprendió, pero no la forzó. Pensó que Lucía solo necesitaba tiempo. La segunda mujer se llamaba Claudia. Era abogada, brillante, proveniente de una buena familia de Madrid, muy respetada en el ámbito empresarial. Hablaba con seguridad, conocía los buenos modales y parecía capaz de gestionar una gran casa. Alejandro se dijo que una mujer como ella podría darle a Lucía un ejemplo de fuerza y disciplina. Claudia llegó sin regalos inútiles, lo que Alejandro apreció. Habló a Lucía como a una adulta, le preguntó sus notas en el colegio, sus ambiciones, sus actividades extraescolares. Y luego le explicó que una niña, de su edad, ya debía pensar en ser excepcional. Lucía la escuchó, pero sus manitas permanecían apretadas bajo la mesa. Más tarde, cuando Alejandro acompañaba a un invitado hasta la puerta, Claudia le dijo a Lucía que tenía mucha suerte de haber nacido rica, pero que los niños, demasiado protegidos, se volvían débiles. Le dijo que con ella no habría llantos, por nada, ni caprichos, ni demandas de atención cada 5 minutos. Lucía no, respondió. Solo miró el retrato de su madre colgado en la pared del salón. Por la noche, cuando Alejandro pidió su opinión, Lucía dijo de nuevo que no. Alejandro suspiró, pero respetó su decisión. La tercera mujer fue Paula, una influencer conocida en toda España. Tenía millones de seguidores, una risa encantadora, una forma de hablar que daba la impresión de que cada momento de la vida debía ser filmado para Instagram. Llegó con un equipo discreto, pretendiendo que solo quería tomar algunas imágenes de la decoración de la casa. Pero muy pronto propuso hacer un video corto, o un TikTok con Lucía. Alejandro se negó amablemente, explicando que su hija no era una atracción. Paula sonrió y dijo que lo entendía. Sin embargo, en cuanto Alejandro se alejó, sacó su móvil de última generación y le pidió a Lucía que sonriera para una pequeña foto. Solo una, porque a la gente le encantaría ver a la futura pequeña princesa de Madrid. Lucía se escondió la cara. Paula perdió la paciencia durante un segundo, el tiempo suficiente para que la pequeña lo viera. Murmuró que una niña tan afortunada debería aprender a ser más agradecida. Más tarde, delante de Alejandro, acarició el pelo de Lucía diciendo que era adorable. Pero Lucía retiró suavemente la cabeza. Por la noche, dijo no, una vez más. La cuarta mujer se llamaba Beatriz. Venía de una familia de rancio abolengo, conocía a Alejandro desde hacía mucho tiempo. Todo el mundo en su círculo social, en el club de campo o en Puerta de Hierro, decía que sería un matrimonio perfecto. Una unión entre dos mundos similares de fortunas y apellidos poderosos. Beatriz había organizado cenas, hablado con periodistas de sociedad, sonreído a los socios comerciales. Era elegante, culta, tranquila. Durante la cena, felicitó a Lucía, habló de la belleza de la casa, de la importancia de una buena educación en colegios británicos, y luego le explicó a Alejandro que una niña necesitaba una estructura estricta para no volverse demasiado frágil. Alejandro asintió sin estar totalmente convencido. Más tarde, Lucía derramó accidentalmente un vaso de agua sobre el mantel de hilo. No era casi nada, pero Beatriz la miró con frialdad. No gritó, no hizo una escena, pero dijo en voz
baja que una heredera debía aprender a no comportarse como una niña de cocina. Esas palabras quedaron en el corazón de Lucía como una piedra. Elena, la empleada del hogar que pasaba cerca del comedor, escuchó la frase. No dijo nada porque conocía su lugar, pero fue a buscar una servilleta con suavidad y limpió el agua sin hacer sentir a Lucía que había cometido una falta. Le sonrió discretamente como para decir que no era grave. Lucía miró a Elena con gratitud. Por la noche, rechazó a Beatriz. Alejandro comenzó a sentirse perdido. La quinta mujer llegó unas semanas más tarde. Se llamaba Sofía. Parecía dulce en apariencia, trabajaba en una ONG humanitaria y hablaba a menudo de bondad. Alejandro pensó que finalmente había encontrado a alguien diferente. Sofía parecía escuchar a Lucía, le preguntaba qué le gustaba comer, qué dibujos animados veía, qué color prefería. Lucía parecía un poco menos cerrada y Alejandro sintió nacer una esperanza. Pero una tarde, Sofía pidió visitar la casa. En el pasillo, vio a Elena llevando una cesta de ropa limpia. Elena tenía 25 años. Era muy guapa, pero de una belleza simple, natural, sin joyas, sin maquillaje caro, sin arrogancia. Trabajaba en la casa desde hacía casi 2 años. Venía de un barrio humilde de Madrid. Había perdido a sus padres jóvenes y había aprendido muy pronto a sobrevivir sin quejarse nunca. Hablaba poco, trabajaba con seriedad y, sobre todo, quería a Lucía de una manera silenciosa y sincera. Sabía qué colacao prefería la pequeña, qué pijama la tranquilizaba las noches de tormenta, qué canción de cuna calmaría sus llantos. Sofía la miró por encima del hombro y le preguntó a Alejandro por qué una mujer tan joven trabajaba todavía como servicio doméstico en lugar de buscar algo mejor. Alejandro respondió simplemente que Elena era una persona de confianza. Sofía sonrió, pero más tarde, cuando Alejandro no estaba, le dijo a Elena que había que evitar encariñarse demasiado con los hijos de los ricos porque, al final, las empleadas seguían siendo empleadas. Lucía escuchó todo desde el pasillo. Vio a Elena bajar la mirada sin responder, no porque fuera débil, sino porque había aprendido que responder a las humillaciones podía costar caro cuando no se tenía poder. Esa noche, cuando Alejandro le preguntó a Lucía si Sofía podía volver, Lucía lo miró con ojos llenos de tristeza y dijo, no por 5ª vez. Alejandro no se enfadó, pero estaba profundamente desanimado. Amaba a su hija más que a nada, pero no entendía qué buscaba. Había presentado a Lucía a mujeres guapas, ricas, inteligentes, respetadas, y ninguna le convenía. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Alejandro encontró a Lucía sentada sola en la gran biblioteca. Sostenía una vieja foto de su madre en su pecho. La luz de la ciudad entraba por los ventanales, dibujando reflejos dorados en su rostro triste. Alejandro se acercó suavemente y se sentó cerca de ella. Ya no llevaba su traje de ejecutivo, ya no era el hombre poderoso de Madrid. Era solo un padre preocupado. Le preguntó a Lucía por qué rechazaba a todas las mujeres que le presentaba. Le dijo que no quería reemplazar a su mamá, que sabía que nadie podría nunca ocupar su lugar, pero que solo quería que tuviera una mujer amable a su lado, alguien para quererla cuando él no estuviera. Lucía permaneció en silencio mucho tiempo, luego puso la foto sobre sus rodillas y le preguntó a su padre si realmente quería saber la verdad. Alejandro sintió que se le encogía el corazón. Respondió que sí. Entonces Lucía le explicó con palabras sencillas de niña, pero palabras que golpearon más fuerte que todas las grandes frases de adulto. Le dijo que Valeria solo sonreía cuando él miraba, que Claudia quería volverla dura en lugar de comprenderla, que Paula quería mostrarla al mundo como una muñeca, que Beatriz la miraba como una vergüenza cuando cometía un error, y que Sofía despreciaba a Elena porque llevaba uniforme. Alejandro se quedó inmóvil. Cada frase le daba la impresión de descubrir una habitación oculta en su propia casa. Preguntó por qué no le había dicho nada antes. Lucía bajó la mirada y respondió que tenía miedo de que él pensara que ella era celosa o mala. Dijo que sabía que su padre quería ser feliz y que ella
No quería romperle el corazón. Esas palabras destrozaron a Alejandro más que cualquier traición en los negocios. Tomó a su hija en sus brazos y le prometió que nunca la forzaría a aceptar a alguien que no la respetara de verdad. Luego, casi susurrando, le preguntó a quién elegiría, si pudiera elegir ella misma. Lucía ni siquiera lo pensó. Giró su rostro hacia la puerta entreabierta de la biblioteca por donde Elena acababa de pasar discretamente con una bandeja de tazas vacías, y dijo que si pudiera elegir una mamá, elegiría a Elena. Alejandro se quedó sin palabras. Durante unos segundos, pensó haber oído mal. Elena, la empleada del hogar. Elena, que vivía en una pequeña habitación en la planta baja de la casa. Elena, que siempre bajaba la mirada cuando entraban invitados ricos. Elena, que no poseía nada más que su dignidad, su coraje y sus manos cansadas. Alejandro miró a su hija buscando una señal de duda, pero Lucía hablaba serio. Le dijo que Elena no le daba regalos para impresionar a nadie, sino que le llevaba agua cuando tosía por la noche. Le dijo que Elena no hablaba de quererla delante de los invitados, sino que se quedaba cerca de su cama cuando tenía pesadillas. Le dijo que Elena no llevaba vestidos caros, pero que tenía en los brazos más tranquilizadores del mundo. Le dijo que un día en el colegio una niña se había burlado de ella porque ya no tenía mamá y que Elena había sido la única en notar que lloraba al volver. Elena no le había hecho preguntas, simplemente se había sentado en la cocina. Le había dado un trozo de bizcocho casero, había secado sus lágrimas y le había dicho que algunas personas se iban demasiado pronto, pero que el amor que dejaban no moría. Alejandro sintió que le ardían los ojos. No sabía que Elena había hecho todo eso. No sabía que en esa casa llena de mármol, cuadros valiosos y muebles de diseño, el verdadero calor venía quizás de una joven mujer a la que saludaba cada mañana, sin mirarla realmente. Esa noche, después de acostar a Lucía, Alejandro bajó a la cocina. Elena estaba allí terminando de recoger las últimas cosas. Llevaba su uniforme sencillo, pelo recogido, el rostro cansado pero tranquilo. Cuando vio entrar a Alejandro, se enderezó inmediatamente, pensando que necesitaba algo. Alejandro le pidió que se sentara unos minutos. Elena dudó. En su mundo, una empleada del hogar no se sentaba a la mesa de su señor sin razón. Pero Alejandro insistió suavemente. Le preguntó desde hacía cuánto tiempo cuidaba de Lucía así. Desde hacía cuánto tiempo escondía sus gestos de ternura detrás de su trabajo. Elena bajó la mirada, avergonzada. Respondió que no había hecho nada extraordinario, que una niña necesitaba atención y que Lucía era una niña dulce que llevaba una gran tristeza en un corazón pequeño. Alejandro la miró de manera diferente por primera vez. Notó la fatiga bajo sus ojos, la dulzura en su voz, la forma en que hablaba de Lucía, no como de una obligación, sino como de un ser precioso. Le preguntó por qué nunca le había dicho cuando algunas invitadas faltaban al respeto a Lucía o a ella. Elena respondió que no quería crear problemas, que sabía que esas mujeres pertenecían a su mundo, no al de ella, y que ella solo estaba allí para trabajar. Alejandro sintió una vergüenza silenciosa. Había creído ser un padre atento, hombre justo, un jefe correcto. Sin embargo, bajo su propio techo, mujeres habían herido a su hija y humillado a Elena mientras él miraba hacia otro lado. A partir de esa noche, algo cambió en la casa Mendoza. Alejandro no se precipitó, no hizo grandes declaraciones, no quería confundir la gratitud con el amor, ni poner a Elena en una situación difícil, pero comenzó a observar. Observaba la manera en que Elena hablaba a Lucía cuando creía que nadie la escuchaba. La veía animarla a terminar sus deberes, enseñarle a doblar su ropa, recordarle decir gracias al chofer y a la cocinera, no porque les pagaran, sino porque eran seres humanos. La veía reír suavemente cuando Lucía hacía una mueca, con harina en la nariz. La veía poner una manta sobre los hombros de la pequeña cuando se dormía en el sofá. La veía volver a colocar el retrato de la madre de Lucía con respeto, como si supiera que el amor de una nueva mujer no debía borrar nunca el de la antigua. Poco a poco,
Alejandro comprendió que Elena ya le había dado a su hija lo que él buscaba desesperadamente en otras mujeres. Pero comprender eso no hacía las cosas simples. Alejandro era un millonario conocido en Madrid. Elena era su empleada. Sabía que la sociedad juzgaría. Sabía que las revistas del corazón se burlarían. Sabía que sus amigos del club de campo dirían que una chica de servicio solo quería aprovecharse de su fortuna. Aunque Elena nunca había pedido un euro de más, incluso aunque rechazaba a veces los regalos que Lucía quería hacerle. Sabía también que Elena misma podría sentirse insultada si le hablaba de amor demasiado rápido, como si su bondad hacia Lucía debiera convertirse en una deuda. Entonces Alejandro se tomó su tiempo. Comenzó por darle más respeto. Le pidió su opinión sobre las comidas de Lucía, sobre su colegio, sobre sus miedos. Al principio, Elena respondía con prudencia, pero Alejandro la escuchaba de verdad. Una semana más tarde, la sorprendió arreglando una vieja muñeca de Lucía a las que se le había soltado el brazo. La muñeca había pertenecido a su madre. Lucía había llorado toda la mañana, y Elena había pasado su descanso intentando recoserla. Alejandro se quedó en la entrada de la habitación sin hacer ruido. Miró las manos de Elena trabajando con paciencia y su corazón se llenó de una emoción que no había sentido en mucho tiempo. No fue un flechazo ruidoso. Fue algo más profundo, más peligroso también porque no venía de la belleza exterior, sino de la verdad de una persona. Elena levantó la vista y lo vio. Se levantó inmediatamente, confusa, pero Alejandro le dijo que continuara. Se sentó frente a ella y le preguntó dónde había aprendido a coser. Elena sonrió débilmente y contó que su madre arreglaba la ropa de los vecinos del barrio cuando ella era pequeña. Contó su vida, simplemente, sin buscar dar lástima. Habló de su barrio obrero, de las noches difíciles, de los trabajos precarios que había aceptado demasiado joven, de las puertas que se le habían cerrado porque no tenía un título universitario prestigioso. Habló también de sus sueños que había guardado en un rincón de corazón para sobrevivir. Quería, en otro tiempo, abrir una pequeña escuela, centro de día para los niños de familias con pocos recursos, un lugar donde nadie fuera tratado como inferior porque su ropa fuera vieja o porque sus padres no tuvieran dinero. Alejandro la escuchó como quien escucha una canción olvidada. Descubría a una mujer que había sufrido sin volverse dura, que había sido humillada sin volverse cruel, que había recibido poco amor de la vida pero que aún daba mucho a los otros. Mientras tanto, Lucía cambiaba también. Sonreía más, comía mejor, hablaba más en el colegio. Su profesora llamó incluso a Alejandro para decirle que su hija parecía más ligera desde hacía unas semanas. Alejandro sabía por qué. Elena estaba allí, pero la paz no duró mucho tiempo. En el mundo de los ricos de Madrid, los cambios nunca permanecen en secreto. Un domingo, la madre de Alejandro, doña Carmen Mendoza, llegó sin avisar. Era una mujer elegante, fría, acostumbrada a controlar la imagen de su familia. Siempre había pensado que Alejandro debía casarse con una mujer de su rango, una mujer capaz de mantener su lugar en las galas del Teatro Real, frente a los periodistas, en las reuniones de la alta sociedad. Amaba a Lucía a su manera, pero creía que el amor debía siempre permanecer bien vestido, bien presentado, bien organizado. En cuanto entró en la casa, notó algo. Lucía corrió hacia Elena para mostrarle un dibujo antes, incluso de saludar correctamente a su abuela. Elena intentó retroceder, avergonzada, pero Lucía le tomó la mano con naturalidad. Doña Carmen observó esta escena con ojos entornados. Más tarde, durante el té, le preguntó a Alejandro por qué su hija parecía tan apegada al servicio. Alejandro respondió calmadamente que Elena era muy importante para Lucía. Doña Carmen posó su taza de porcelana con lentitud y dijo que había que tener cuidado porque el servicio doméstico, que se volvía demasiado cercano, terminaba a veces por olvidar su lugar. Alejandro sintió la ira subir, pero permaneció calmado delante de Lucía. Elena, que traía un plato de pastas, escuchó la frase. Su rostro no cambió casi nada, pero sus manos temblaron ligeramente.
Lucía lo vio. Se levantó bruscamente y le dijo a su abuela que Elena no era solo una empleada, que era su amiga. Doña Carmen sonrió con frialdad y respondió que una niña pequeña no comprendía todavía la diferencia entre el afecto y el interés. Esta vez, Alejandro intervino. Su voz permaneció baja pero firme. Le pidió a su madre que no volviera a hablar nunca así de Elena en su casa. Doña Carmen se quedó impactada. No estaba acostumbrada a que su hijo le hablara así. Comprendió entonces que no se trataba solo de Lucía. Miró a Alejandro, luego a Elena, luego de nuevo a Alejandro, y una sospecha cruzó su rostro. Después de la partida de doña Carmen, Elena le pidió a Alejandro permiso para dejar su puesto si su presencia creaba problemas en la familia. Alejandro sintió que se le encogía el corazón. Le dijo que ella no había hecho nada malo. Elena respondió que conocía ese mundo, que una mujer como ella podía ser respetada mientras limpiara en silencio, pero que se convertía en un problema en cuanto una niña rica la quería demasiado o un hombre poderoso la miraba demasiado tiempo. Alejandro no supo qué responder porque ella decía la verdad. Los días siguientes, Elena se volvió más distante. Continuaba ocupándose de Lucía con dulzura, pero evitaba a Alejandro. Ya no se quedaba en una habitación cuando él entraba, no compartía más conversaciones innecesarias. Bajaba la mirada como el primer día. Alejandro comprendió que ella intentaba proteger su dignidad, su empleo y quizás su corazón. Lucía sintió inmediatamente que algo no iba bien. Una noche le preguntó a Elena si se iba a ir. Elena sonrió tristemente y respondió que siempre estaría en su corazón, incluso si un día la vida la llevaba a otro lugar. Lucía rompió a llorar. Alejandro escuchó los llantos desde su despacho y subió rápidamente. Encontró a su hija aferrada a Elena, como si quisieran arrancarle su última luz. Elena intentaba calmarla, pero sus propios ojos estaban húmedos. Alejandro se quedó en la puerta, conmocionado. Comprendió que ese vínculo no era un simple afecto. Para Lucía, Elena ya era una madre de corazón, y para él, Elena se había convertido en la mujer que buscaba sin saber que estaba allí desde el principio. Pero, ¿cómo decirlo sin herirla? Sin dar la impresión de que quería comprar su amor, sin hacer creer al mundo que ella había manipulado a una niña para entrar en una familia rica? Esa noche, Alejandro casi no durmió. Caminó por su despacho hasta el amanecer, viendo las luces de Madrid desaparecer. Poco a poco, bajo la luz del día, pensó en su primera mujer, en la promesa que le había hecho de proteger a Lucía. Pensó en todas las mujeres que había presentado a su hija. Pensó en Elena, en sus manos cansadas, en su voz dulce, en su sueño de una escuela para niños pobres. Y por primera vez en mucho tiempo no se preguntó qué diría la gente en el club o en las revistas. Se preguntó solo qué era lo justo. A la mañana siguiente tomó una decisión. Llamó a su abogado y pidió que el contrato de trabajo de Elena fuera modificado inmediatamente, no para acercarla a él, sino para darle una seguridad real. Creó un fondo a su nombre para financiar sus estudios si quería retomar una formación y un proyecto social para la escuela de la que había hablado. Pero cuando Elena se enteró de esto, se sintió herida en lugar de feliz. Entró en el despacho de Alejandro, con el rostro pálido, y le preguntó por qué hacía todo eso. Alejandro respondió que quería ayudarla. Elena sacudió la cabeza y dijo que no quería hacer un proyecto de caridad. No quería que su bondad hacia Lucía se convirtiera en una razón para recibir dinero. No quería que se dijera que había ganado una recompensa jugando a ser la mamá. Esas palabras golpearon a Alejandro. Comprendió que había querido hacer el bien, pero que había actuado de nuevo como un hombre, acostumbrado a resolver los problemas con su chequera. Se disculpó sinceramente. Le dijo que nunca había querido humillarla, que solo se había sentido conmovido por su sueño, pero que ella tenía razón. Elena respiró profundamente. Luego dijo que aceptaba sus disculpas, pero que prefería mantener su puesto tal cual. Alejandro la miró y respondió suavemente que ese era justamente el problema, que
Ella siempre hablaba de su lugar como si estuviera por debajo de los otros, mientras que a sus ojos ella tenía más nobleza que todas las mujeres que él había conocido en la alta sociedad. Elena permaneció inmóvil. Sus ojos brillaron, pero desvió el rostro. Murmuró que él no debía decir ese tipo de cosas porque en su mundo las palabras podían destruir a una mujer como ella. Unos días más tarde, un evento forzó a Alejandro a mirar la verdad de frente, ante todo el mundo. Tenía que organizar una gran recepción en su casa para celebrar un nuevo proyecto inmobiliario en la Castellana. Inversores, periodistas, amigos ricos, políticos locales y miembros de su familia estaban invitados. Doña Carmen insistió para que Alejandro invitara también a Beatriz, la mujer que ella seguía prefiriendo para él. Alejandro se negó al principio, pero Beatriz fue invitada por otro socio y llegó a pesar de todo, vestida con un vestido de alta costura magnífico, con la sonrisa de una mujer persuadida de que el mundo terminaría por darle lo que ella quería. La casa estaba llena de música suave, de copas de champán brillante, de conversaciones elegantes. Lucía llevaba un bonito vestido blanco, pero se quedaba cerca de Elena, en la zona de servicio, pues no le gustaban las grandes fiestas. Elena trabajaba con los otros empleados, trayendo bandejas de canapés, verificando que todo fuera bien. Alejandro intentaba mantenerse concentrado en sus invitados, pero su mirada buscaba a menudo a Elena sin que pudiera evitarlo. Beatriz lo notó. Más tarde en la noche, Beatriz siguió a Elena a un pasillo donde nadie las veía, realmente. Le cortó suavemente el paso con una sonrisa maliciosa y le dijo que debía ser muy lista para haber logrado hacerse indispensable para una niña frágil. Elena permaneció calmada y respondió que no quería ningún problema. Beatriz se acercó y murmuró que una chacha podía jugar a ser la mamá en los pasillos, pero que nunca sería la esposa de un hombre como Alejandro Mendoza. Añadió que si Elena tenía un poco de dignidad, dejaría esa casa antes de ensuciar el apellido de la familia. Elena apretó la bandeja entre sus manos. Podría haber respondido, pero pensó en Lucía, en su trabajo, en su vida precaria. Entonces bajó la mirada. Pero esta vez, Lucía lo había escuchado todo. Estaba al final del pasillo, con los puños cerrados, los ojos llenos de lágrimas. Beatriz se dio la vuelta demasiado tarde. Lucía corrió hacia Elena, se colocó delante de ella como un pequeño escudo y gritó que nadie tenía derecho a hablarle así. El pasillo se quedó en silencio. Algunos invitados cercanos se giraron hacia ellos. Alejandro llegó rápidamente, atraído por la voz de su hija. Vio a Lucía temblar de ira, a Elena pálida y humillada, a Beatriz petrificada en su elegancia. Preguntó qué pasaba. Beatriz intentó sonreír, pretendiendo que se trataba de un malentendido, que Lucía había entendido mal una conversación de adultos. Pero Lucía, con toda la fuerza de su pequeño corazón, dijo delante de todos que Beatriz había insultado a Elena, que había dicho que una empleada de hogar nunca sería digna de ser amada por su padre. Un murmullo recorrió a los invitados. Elena cerró los ojos, avergonzada de haberse convertido en el centro de un espectáculo. Alejandro miró a Beatriz, luego miró a su madre que acababa de llegar al pasillo, luego miró todas esas caras ricas que esperaban su reacción. En ese instante, comprendió que su vida entera se dividía en dos caminos. En el primero, protegía su imagen, calmaba el escándalo, enviaba a Elena lejos de las miradas y continuaba viviendo como los demás querían que viviera. En el segundo, protegía la verdad, incluso si eso costaba su comodidad, su reputación y la aprobación de su mundo. Alejandro se adelantó hacia su hija, puso una mano sobre su hombro y luego se giró hacia Elena. No habló alto, pero su voz resonó en el pasillo. Dijo que en esa casa nadie sería humillado a causa de su trabajo, de su origen o de su uniforme. Dijo que Elena había mostrado más respeto, más amor y más dignidad que muchas de las personas presentes esa noche. Luego le pidió a Beatriz que abandonara su casa. Beatriz se puso roja de vergüenza. Doña Carmen intentó intervenir, pero Alejandro levantó la mano para detenerla. Dijo que la fiesta había terminado para todos aquellos que pensaban que una cuenta bancaria
abultada daba el derecho de despreciar a un ser humano. Los invitados se quedaron impactados. Algunos se fueron en silencio. Otros fingieron no haber oído, pero todo el mundo comprendió que algo acababa de romperse en la casa Mendoza. Elena, conmocionada, quiso irse hacia la cocina, pero Lucía la retuvo. Alejandro la miró con una sinceridad que ya no podía ocultar. Elena comprendió entonces que el mayor peligro ya no era la humillación de los demás. El mayor peligro era ese sentimiento silencioso que crecía entre ella y Alejandro, un sentimiento imposible de ignorar, pero quizás demasiado pesado de llevar. Después de esa noche, nada volvió a ser realmente igual en la casa Mendoza. Los pasillos eran los mismos, las lámparas de araña brillaban igual. Los grandes ventanales mostraban todavía las luces de Madrid, pero el aire parecía diferente, como si una verdad largamente escondida acabara por fin de salir. Elena continuó su trabajo a la mañana siguiente, pero lo hizo con un silencio más pesado que de costumbre. Evitaba la mirada de Alejandro, recogía los platos más rápido, salía de las habitaciones en cuanto él entraba, e incluso Lucía sentía que tenía miedo. La pequeña no comprendía por qué los adultos complicaban siempre las cosas simples. Para ella, Elena era buena, Elena la quería, Elena la protegía. Y su padre era más feliz cuando Elena estaba cerca de ellos. Entonces, ¿por qué el mundo tenía que juzgar eso como una falta? Alejandro pasó el día encerrado en su despacho, pero casi no trabajó. Repasaba, la noche anterior, el rostro herido de Elena, la ira de Lucía, la mirada escandalizada de los invitados y sobre todo la frase de Beatriz: una chacha nunca sería digna de ser amada por un hombre como él. Esa frase le asqueaba, pero también le daba miedo porque sabía que mucha gente en su círculo pensaba exactamente lo mismo sin atreverse a decirlo. Sabía que si daba un paso hacia Elena, el mundo no vería a una mujer valiente y sincera. Vería a una oportunista que había logrado meterse en una familia rica. Sabía que las revistas escribirían mentiras, que su madre estaría furiosa, que sus socios se burlarían en silencio en los palcos del Bernabéu, y que Elena sería la primera en sufrir. Sin embargo, cada vez que intentaba imaginar su vida sin ella, la casa volvía a ser fría. Por la noche, Alejandro encontró a Elena en la cocina, sola, preparando la merienda de Lucía para el día siguiente. Entró suavemente y le preguntó si estaba bien. Elena respondió que sí, pero su voz temblaba. Alejandro le dijo que no tenía por qué avergonzarse de lo que había pasado, que Beatriz era la única culpable. Elena dejó lentamente el cuchillo que sostenía y respondió que él no entendía. Para él, había sido una noche difícil. Para ella, eso podía convertirse en toda su vida. Le dijo que las mujeres como ella no tenían el lujo de estar en el centro de los escándalos, porque no tenían un apellido poderoso para protegerlas. Le dijo que si se quedaba, la acusarían de aprovecharse de Lucía. Si se iba, Lucía sufriría. Si aceptaba su ayuda, dirían que había sido comprada. Si se negaba, perdería quizás la única familia que había conocido en mucho tiempo. Alejandro permaneció en silencio, porque cada palabra era cierta. Luego Elena añadió en voz más baja que quería a Lucía sinceramente, pero que nunca había querido ocupar el lugar de su madre, ni crear problemas en la vida de Alejandro. Alejandro se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. Le dijo que nadie podía reemplazar a la madre de Lucía, pero que el amor no era siempre un reemplazo. A veces el amor era una segunda luz en una casa que se había vuelto demasiado oscura. Elena levantó la vista hacia él y durante un instante ninguno de los dos habló. Había en ese silencio todo lo que no se atrevían a decir. Al día siguiente, doña Carmen Mendoza volvió a la casa, pero esta vez no venía solo a tomar el té. Venía a retomar el control. Entró en el despacho de Alejandro con un rostro cerrado y le dijo que estaba destruyendo la imagen de la familia. Le recordó el apellido Mendoza, los años de respeto en la sociedad madrileña, las relaciones de negocios, las fundaciones, las galas, el qué dirán.
Le dijo que un hombre de su posición no podía guiarse por los caprichos de una niña de 7 años ni por la dulzura de una empleada. Alejandro la escuchó sin interrumpirla. Luego doña Carmen pronunció la frase de «más». Dijo que Elena debía irse por el bien de Lucía. Alejandro se levantó lentamente. Le preguntó a su madre si realmente quería arrancarle a su pequeña nieta la única mujer que la había consolado durante sus pesadillas, solo porque esa mujer llevaba un delantal en lugar de un vestido de loe. Doña Carmen respondió que el afecto no bastaba para construir una familia, que hacía falta clase, educación, estabilidad. Alejandro respondió que Elena tenía más estabilidad en el corazón que todas las mujeres que le habían presentado. Doña Carmen se volvió fría como el hielo. Le dijo que lamentaría esa debilidad. Alejandro respondió que su única verdadera debilidad había sido dejar que otros decidieran qué era bueno para su hija. Desde el pasillo, Lucía escuchaba una parte de la discusión. Apretaba contra ella su viejo oso de peluche, el que su madre le había regalado antes de morir. Elena la encontró allí, temblando. Quiso alejarla, pero Lucía le preguntó si realmente se iba a ir. Elena no respondió inmediatamente. Acarició el pelo de la pequeña y le dijo que a veces los adultos tenían que tomar decisiones difíciles para proteger lo que aman. Lucía sacudió la cabeza y dijo que ya no quería ser protegida con despedidas. Su mamá ya se había ido para siempre y ella no quería perder a Elena también. Esas palabras rompieron el corazón de Elena. Se arrodilló frente a Lucía, la tomó suavemente en sus brazos y por primera vez no ocultó sus lágrimas. Alejandro salió del despacho en ese momento y las vio juntas. Su madre también las vio. Doña Carmen miró esa escena con menos dureza que antes, pero su orgullo era todavía más fuerte que su emoción. Se fue sin decir adiós. Los días que siguieron fueron difíciles. Los rumores comenzaron a circular en los círculos exclusivos de Madrid. Algunos decían que Alejandro había perdido la cabeza. Otros decían que Elena había manipulado a Lucía. Fotos de la recepción aparecieron en páginas de cotilleos con titulares crueles. El millonario de la moraleja defiende a su asistenta ante la élite. ¿Quién es realmente Elena? Alejandro quiso hacer suprimir los artículos, pero Elena le pidió que no hiciera nada. Decía que cuanto más intentara defenderla con su poder, más creería la gente que escondía algo. Así que continuó trabajando, con la cabeza alta, incluso cuando algunos invitados habituales anulaban sus visitas, incluso cuando otros empleados murmuraban a sus espaldas, incluso cuando recibía mensajes anónimos diciéndole que se quedara en su sitio. Lucía se volvió todavía más protectora. Se negaba a comer si Elena no se sentaba al menos unos minutos cerca de ella. Dibujaba 3 personas juntas, siempre las mismas, su padre, Elena y ella, delante de una pequeña casa con un sol inmenso. Una noche, Alejandro encontró uno de sus dibujos en su despacho. Encima de los 3 personajes, Lucía había escrito con sus letras infantiles: «Mi familia, cuando nadie nos mira». Alejandro se quedó mucho tiempo mirando esa frase. Lo decía todo. Su hija no necesitaba una familia perfecta para las fotos de Lola. Necesitaba una familia de verdad, aunque el mundo se negara a entenderla. Esa noche, Alejandro tomó una decisión que debería haber tomado hacía mucho tiempo. No hablaría más primero con los abogados, los periodistas, su madre o sus amigos. Hablaría con Elena como un hombre habla a una mujer que respeta. La encontró en el jardín de invierno, sentada cerca de las plantas, con un libro infantil sobre las rodillas. Lucía acababa de dormirse en el sofá después de insistir en que le leyeran un cuento. Alejandro se sentó frente a Elena y le dijo que no quería imponerle su mundo, ni ofrecerle una vida que la ahogara, ni meterla en una jaula de oro. Le dijo que sabía que ella no había entrado en esa casa para buscar un marido rico y que era justamente por eso que la admiraba. Elena bajó la mirada. Alejandro continuó. Le dijo que lo que sentía por ella no nacía de una carencia, ni de la lástima, ni de la gratitud. Nacía de todas las pequeñas cosas que ella hacía cuando nadie miraba. Su paciencia, su bondad, su
manera de respetar la memoria de la madre de Lucía, su valentía para seguir siendo dulce en un mundo que a menudo la había humillado. Elena lloraba en silencio. Le respondió que tenía miedo. Miedo de quererle, miedo de ser juzgada, miedo de que Lucía sufriera si todo eso fracasaba, miedo de despertarse un día y descubrir que solo había sido un pasatiempo en la vida de un hombre demasiado diferente a ella. Alejandro le dijo que no podía prometer que el mundo sería amable, pero que podía prometer una cosa: nunca la dejaría. Afrontar sola ese mundo si decidían avanzar juntos. Elena no dijo sí esa noche. Tampoco dijo no. Pidió tiempo. Alejandro respetó eso. Durante varias semanas aprendieron a conocerse de otra manera. No como un jefe y su empleada, no como un millonario y una mujer de la limpieza, sino como dos seres humanos que habían perdido algo y que intentaban no dejar que el miedo decidiera por ellos. Elena dejó oficialmente su puesto en la casa, no porque fuera despedida, sino porque Alejandro quería que su relación fuera clara y digna. Le propuso un piso independiente en un buen barrio, pero ella rechazó al principio, diciendo que podía arreglársela sola en su barrio de siempre. Finalmente, aceptó solo una ayuda temporal en forma de anticipo para retomar cursos nocturnos, porque quería merecer cada etapa de su vida. Alejandro respetó eso también. Aprendió que el amor no consistía en darlo todo para sentirse un salvador, sino en ayudar al otro sin robarle su orgullo. Lucía, por su lado, vivía este periodo con impaciencia. Preguntaba a menudo a su padre cuándo volvería Elena a cenar. Alejandro le respondía que había que dejar a Elena respirar. Lucía decía que ella respiraba mejor cuando Elena estaba allí. Poco a poco, Elena volvió a sus vidas, pero de forma diferente. Venía a veces a compartir la cena, a ayudar a Lucía con sus deberes, a pasear con ellos por el Parque del Retiro los domingos. La gente los miraba. Algunos reconocían a Alejandro, algunos hacían fotos disimuladamente con el móvil. Elena se apretaba, a veces su abrigo contra ella, incómoda. Pero Alejandro permanecía tranquilo. Lucía le daba la mano, y poco a poco ella comprendió que no tenía que esconderse para existir. Una tarde de otoño, mientras caminaban bajo los árboles dorados del Retiro, Lucía se detuvo frente a un vendedor de globos. Alejandro le compró uno en forma de corazón. Lucía se lo dio a Elena y le dijo que no necesitaba ser perfecta, que solo necesitaba quedarse. Elena se inclinó para besarla en la frente. Alejandro, mirándolas, supo que su corazón ya había elegido hacía mucho tiempo. Pero el último obstáculo fue doña Carmen. A pesar de todo, Alejandro quería a su madre y sabía que Lucía necesitaba a su abuela. No quería construir una nueva familia sobre una guerra. Así que invitó a doña Carmen a cenar. Solo ella, Elena, Lucía y él. Elena estaba nerviosa. Llevaba un vestido sencillo, azul y noche, sin joyas caras, sin buscar parecerse a las mujeres del mundo. Alejandro llegó con un postre que había preparado ella misma porque no quería venir con las manos vacías. Doña Carmen la miró en silencio. La cena comenzó. Doña Carmen hacía preguntas educadas, pero cada frase parecía esconder un juicio. Le preguntó a Elena qué pensaba hacer con su vida ahora que ya no trabajaba en la casa. Elena respondió calmadamente que retomaba sus estudios, que quería trabajar algún día con niños en dificultad, quizás abrir una pequeña escuela o un centro de acogida en un barrio necesitado. Doña Carmen preguntó si pensaba realmente estar preparada para una vida expuesta, una vida donde cada gesto sería observado. Elena respiró profundamente y respondió que no estaba preparada para vivir bajo las miradas, pero que estaba preparada para no dejar más que las miradas decidieran su valor. Alejandro la miró con orgullo. Lucía sonrió. Doña Carmen no respondió. Más tarde en la noche, Lucía subió a buscar su viejo álbum de fotos. Lo puso sobre las rodillas de su abuela y mostró una foto de su madre. Dijo que su mamá siempre sería su mamá, pero que su corazón tenía todavía sitio para alguien a quien quería. Doña Carmen miró a su pequeña nieta. Por primera vez, no vio a una heredera Mendoza a la que proteger.
Vio a una niña que ya había perdido demasiado. Lucía tomó la mano de Elena, luego la mano de doña Carmen, y las puso una contra la otra. Nadie habló. Elena estaba lista para retirar su mano, pero doña Carmen la retuvo suavemente. Ese gesto no borraba todas las heridas ni los prejuicios de clase, pero abría una puerta. Al final de la cena, doña Carmen le dijo a Elena que quizás había juzgado mal ciertas cosas. No era una gran disculpa, pero para una mujer como doña Carmen, criada en la rigidez de la alta burguesía madrileña, era ya enorme. Elena respondió simplemente que comprendía el miedo de una madre. Doña Carmen asintió, con la cabeza, y en sus ojos Alejandro vio algo cambiar. Unos meses más tarde, Alejandro llevó a Elena y a Lucía al jardín iluminado de su casa. No era una recepción inmensa, no era una gala, no era un espectáculo para la prensa rosa. Había solo unos pocos familiares cercanos y amigos, sinceros, luces suaves, flores blancas y el cielo de Madrid sobre ellos. Lucía llevaba un pequeño vestido claro y sostenía una caja en sus manos. Elena pensaba que se trataba de una simple cena familiar. Pero cuando Alejandro se detuvo frente a ella, su corazón comprendió antes incluso de que su mente aceptara. Alejandro tomó la mano de Elena y le dijo que había pasado su vida construyendo edificios muy altos y aumentando su patrimonio, pero que ella le había enseñado que la verdadera grandeza de un hombre no se encontraba en lo que poseía, sino en la manera en que amaba y respetaba a las personas que no tenían nada que ofrecerle a cambio. Le dijo que ella había amado a Lucía en el silencio, que había traído el calor a una casa fría y que le había enseñado a ver con el corazón. Luego se arrodilló frente a ella. Lucía abrió la pequeña caja con manos temblorosas. Dentro había un anillo sencillo y magnífico, nada ostentoso. Elena se cubrió la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro le preguntó si aceptaba convertirse en su esposa. No para reemplazar a nadie, no para probar algo al mundo, sino para construir con él una familia verdadera, libre y llena de amor. Elena no respondió inmediatamente. Miró a Lucía, que ya lloraba en silencio de emoción. La pequeña murmuró que ella la había elegido desde el primer día que Elena había secado sus lágrimas sin pedir nada. Entonces Elena dijo sí. Lucía se lanzó a sus brazos. Alejandro las abrazó a las dos contra él, y durante unos segundos, el ruido de la ciudad pareció desaparecer. Ya no había riqueza, ya no había juicios, ya no había diferencia de clase. Solo había un hombre, una mujer y una niña que por fin habían encontrado su hogar en el corazón de los otros. La boda tuvo lugar en primavera. A pesar de los rumores, a pesar de las críticas, en los salones de té de Serrano, a pesar de los que esperaban un escándalo, la ceremonia fue bonita, sencilla y profundamente emotiva. Elena llevaba un vestido blanco, elegante, de un diseñador español, pero sin excesos, lleno de gracia. Alejandro llevaba un chaqué oscuro, y por primera vez en años, su sonrisa no tenía nada de forzado. Lucía caminaba delante de ellos con un pequeño ramo, orgullosa como una infanta, pero no una infanta de cuento frío. Una princesa que había salvado a su padre de la soledad, eligiendo con su corazón. En la iglesia, algunos invitados todavía susurraban. Algunos antiguos conocidos de Alejandro miraban a Elena con curiosidad, buscando quizás comprender cómo una empleada del hogar había podido llegar ahí. Pero cuando Elena avanzó por el pasillo, con la cabeza alta, del brazo de doña Carmen, que había aceptado acompañarla en los últimos pasos, los murmullos disminuyeron. Doña Carmen no había vuelto perfecta, ni había olvidado sus prejuicios de golpe. Todavía tenía su orgullo, sus costumbres, sus miedos al qué dirán. Pero había comprendido que proteger una familia no significaba elegir a la persona más rica o con mejor apellido. Significaba reconocer a la que amaba de verdad. Cuando Alejandro vio llegar a Elena, tuvo los ojos húmedos. No veía su pasado modesto, su antiguo uniforme, ni los juicios pegados a su nombre.
veía a la mujer que había reparado el corazón de su hija sin pedir nunca recompensas. Durante la ceremonia, Lucía permaneció entre ellos, tomándoles las manos. En el momento de los votos, Alejandro prometió a Elena respetar sus sueños tanto como su amor. Elena prometió a Alejandro no olvidar nunca a la pequeña niña que los había reunido y construir con él una casa donde nadie fuera juzgado por su dinero, su trabajo o su origen. Después del intercambio de anillos, Lucía levantó los brazos para que se inclinaran hacia ella, y luego los besó a los dos en las mejillas. Los invitados rieron suavemente, varios lloraron, e incluso aquellos que habían venido por morbo comprendieron que no estaban viendo un escándalo, estaban viendo nacer una familia. Después de la boda, la vida no se convirtió en un cuento de hadas perfecto, porque las verdaderas historias humanas nunca se vuelven perfectas de un día para otro. Hubo todavía algunos artículos malintencionados, todavía comentarios en voz baja en los eventos sociales, todavía gente que pretendía que Elena había tenido suerte, como si la bondad, la paciencia y el coraje no fueran tan valiosos como el dinero o un título nobiliario. Pero Elena ya no intentó esconderse. Con el apoyo de Alejandro, pero también con su propia fuerza, retomó en sus estudios y abrió unos años más tarde un centro para niños en riesgo de exclusión social en Vallecas, un barrio obrero de Madrid. Lo llamó la segunda luz, porque creía que incluso después de una gran pérdida, una nueva luz podía entrar en una vida sin borrar la antigua. Lucía iba a menudo con ella. Ayudaba a distribuir libros, a preparar meriendas, a hablar con niños que, como ella en otro tiempo, llevaban una tristeza demasiado grande para su edad. Alejandro financió el centro, pero dejó que Elena lo dirigiera a su manera, porque había aprendido que el amor no debía aplastar los sueños del otro bajo regalos caros. En su casa de La Moraleja, el retrato de la madre de Lucía permaneció en su sitio de honor. Elena depositaba a veces flores frescas allí, no por obligación, sino por respeto. Le decía a Lucía que su mamá había sido la primera luz de su vida y que ella, Elena, estaba simplemente agradecida de tener el derecho de caminar al lado de esa luz. Lucía creció con esta verdad dulce. Nunca tuvo la impresión de haber traicionado a su madre queriendo a Elena. Al contrario, comprendió que el amor sincero no roba el lugar de nadie. Agranda el corazón para que nadie sea olvidado. Una noche, varios años después de su matrimonio, Alejandro llegó tarde de una reunión importante. Encontró a Elena y a Lucía en la cocina, riendo con harina en las manos y en la cara. Preparaban un bizcocho para el aniversario del centro. Lucía había crecido, se estaba convirtiendo en un adolescente, pero su mirada había guardado la misma profundidad. Elena tenía siempre esa belleza, simple, pero su rostro reflejaba ahora una paz nueva, una seguridad en sí misma. Alejandro se detuvo en la entrada y las miró. Repensó en el tiempo en que creía tener que buscar una mujer perfecta en las fiestas exclusivas de la capital. Repensó en Valeria, Claudia, Paula, Beatriz, Sofía y en todas esas mujeres que sabían sonreír delante de él en el palco del Teatro Real, pero no sabían querer a su hija cuando nadie miraba. Luego miró a Elena, que llevaba un delantal manchado de harina y que reía, porque Lucía acababa de estropear una decoración del pastel. Era eso lo que había buscado. No una imagen perfecta para las revistas, no una alianza útil para los negocios, no un apellido más para unir al suyo. Una mujer que reía en su cocina, una hija que se sentía amada, una casa llena de calor o auténtico. Lucía vio a su padre y le pidió que viniera a ayudarlas. Alejandro quitó su chaqueta de traje, se remangó la camisa impecable y entró en la cocina, lejos del protocolo y las apariencias. Elena lo miró con ternura. Él la besó en la frente, luego tomó un poco de harina y se la puso suavemente en la nariz a Lucía. La pequeña protestó riendo. Elena sacudió la cabeza sonriendo y mientras la ciudad brillaba detrás de los ventanales, Alejandro comprendió que nunca había sido tan rico como esa noche. La lección de esta historia es simple. Los ojos pueden ser impresionados por belleza, el dinero, los apellidos compuestos y las bellas palabras, pero el corazón reconoce siempre la sinceridad.
Alejandro buscaba una mujer perfecta según los estándares de su clase social para su hija, pero Lucía había comprendido antes que el amor no se mide por los vestidos de diseñador, los másteres en universidades extranjeras, las casas en barrios exclusivos o los grandes discursos. Se ve en los gestos simples, en la paciencia, en el respeto, en la forma en que una persona te trata cuando nadie de la alta sociedad la mira. Elena no tenía fortuna ni linaje, pero tenía algo que el dinero no podía comprar: un corazón verdadero. Así que, nunca despreciéis a alguien por su trabajo, su origen o su situación económica, porque a veces la persona que el mundo mira por encima del hombro es la que la vida ha puesto ahí para reparar una familia entera. Gracias por ver el video, suscríbanse, denle a me gusta y compartan esto con sus amigos y su familia.